Bien, hoy vamos a trabajar la década del 20, específicamente la década del 20 en Estados Unidos, y vamos a dividirla en tres aspectos, o la vamos a dividir en tres principalmente. En la década conservadora y las políticas de control social aplicadas durante los gobiernos republicanos, el desarrollo económico y los años locos. Y por último, vamos a trabajar o vamos a ver la crisis del capitalismo liberal o la crisis del 29, como la conocemos habitualmente, y las propuestas de solución a la crisis con el New Deal. Hoy nos centraremos específicamente en el desarrollo económico y en la próxima vamos a ver, a mirar algunos aspectos de esa década conservadora y las políticas sociales de control. Bueno, hagamos una introducción, ¿no?, sobre el periodo que vamos a tratar, y podríamos decir que durante el periodo de entreguerras, ¿no?, es decir, entre 1918 hasta 1939, cuando recién comienza la Primera Guerra Mundial, podríamos decir que encontramos uno de los acontecimientos históricos que, debido a la magnitud, afectó a gran parte del mundo. Y ese fenómeno es la crisis, ¿no?, liberal, o la crisis del capitalismo liberal, la cual conocemos comúnmente como la crisis del 29. Y como solución tenemos el New Deal, propuesto por el presidente Roosevelt como una de las soluciones a esta crisis. Ahora, durante la década de 1919 hasta 1929, se atraviesa por un periodo constante de profundos desequilibrios económicos en Europa, principalmente, producto de los efectos recientes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos de América presenta un periodo de crecimiento económico gracias al desarrollo de la producción. Y ese desarrollo de la producción permite desplazar no solamente a la economía europea de la hegemonía mundial, sino que se convierte en acreedor de los países europeos, por lo cual en este momento deja de ser un deudor para convertirse en acreedor. Julio Arostegui, por ejemplo, dice que el conflicto, y hablando de la Primera Guerra Mundial, fue un importante factor de expansión económica para algunos países que estaban situados fuera de los escenarios de guerra. Pero ahora, Europa no corre con la misma suerte. A las ruinas materiales y económicas, producto de la guerra, se le suma al espectro político la aparición de determinados grupos reaccionarios que buscan acceder al gobierno o al poder central de los estados europeos y así, de alguna manera, poner en jaque a las democracias liberales. Por eso también, durante este periodo, podemos hablar de la crisis, no solo de la crisis del capitalismo liberal, sino que también la crisis de las democracias liberales. Incluso la influencia de estos nuevos movimientos revolucionarios o, en su defecto, contrarrevolucionarios, surgen como reacción al sistema social, político y económico establecido
hasta el momento, y estos movimientos tendrán eco en todo el mundo. Bien, ahora, luego de hecha esa introducción, comencemos a mirar la prosperidad, ¿no? La prosperidad económica de los años 20 y cómo se produce o cómo se desarrolla esa economía favorable para los Estados Unidos entre 1919 hasta 1929, que se desencadena la crisis. Ahora, el periodo comprendido entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y el quiebre de la economía liberal produjo un proceso de americanización a nivel mundial. Y esa americanización es producto de la exportación del estilo de vida americano o el American Way of Life, ¿no? Para Paul Adams, la vida norteamericana giró principalmente en torno a una economía en expansión, producto de un ciclo económico completo. Cuando nosotros hablamos de ciclo económico completo, en economía decimos que podemos encontrar ciclos económicos de 10 años, de 50 años o de 100 años, ¿sí? Y que estos ciclos económicos atraviesan por un periodo de auge, un periodo de crisis y un periodo de depresión y nuevamente un periodo de reanimación para volver al auge. Ahora, la vida política y social durante estos años está sujeta a la economía, lo cual derivó en la construcción de la primera sociedad de consumo. Norteamérica se convierte en la primera sociedad de consumo a nivel mundial y da un giro en la historia. Pero es importante destacar que americanización y expansión económica de estos tiempos es producto esencialmente de los efectos producidos por la Gran Guerra, es decir, por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo cual provocó no solamente la destrucción del sistema político, social y económico europeo, sino que un continente quedó empobrecido, producto de los efectos de la guerra. Sin embargo, corre con una suerte totalmente diferente. Estados Unidos, al estar al otro lado del Atlántico, no padece de la destrucción material en su territorio, y fueron estos factores los que permitió o permiten durante toda la década del 20 que experimente un periodo de liderazgo económico producto del desarrollo de la industria, las operaciones financieras y el comercio. Recordemos que este periodo es un periodo de auge del capitalismo monopólico y financiero, y la década del 20 favorece a ese tipo de capitalismo. Ahora, hacia 1919
el país norteamericano experimenta un boom en la economía y cuyo reflejo se vio en la extracción creciente de productos destinados a la industria. Por ejemplo, el caucho, el acero, el hierro. Pero también hay un boom o un creciente desarrollo de la química y la agricultura. Ahora, sin embargo, durante los primeros años de la posguerra, específicamente entre 1920 y 1921, los Estados Unidos atraviesan una crisis profunda. Y esa crisis profunda es producto de múltiples factores, ¿no? Hay un aumento del desempleo, producto de la reducción de los mercados, y un descenso de la producción, provocando la caída del salario. Esta situación, además, genera grandes movilizaciones obreras. Comienzan a gestarse huelgas cuyos reclamos buscaban soluciones frente a la dramática situación. Susana Vázquez, ¿no?, sostiene que esta crisis es una típica crisis de superproducción, con la consiguiente caída de los precios, especialmente de los precios agrícolas, y que la agricultura ha sido y sigue siendo un sector sumamente sensible de su economía, que enfrenta los riesgos de la superproducción derivada de la riqueza del suelo y aumentada por el alto grado de tecnificación en la agricultura. Incluso el historiador Paul Adams sostiene que el sector agrícola hacia 1920 estaba cada vez más empobrecido, ya que los precios de sus productos caían cada vez más y la demanda de productos norteamericanos comienza a caer. Comienza a caer luego de las medidas restrictivas y proteccionistas de los países europeos, ya que estos comenzaron a reactivar poco a poco sus economías e industrias, luego de ese declive producto de la Gran Guerra. Bien, ahora, superada la crisis de la posguerra, la cual había durado muy poco, y luego de un proceso de reabsorción del excedente, la economía comenzó con síntomas de crecimiento. Y esos síntomas de crecimiento son producto de los adelantos realizados sobre la producción y sobre el mundo de los negocios. Para Julio Arostegui, por ejemplo, el efecto multiplicador de la expansión producida por el automóvil y el sector vinculado con la electricidad se extendió a la construcción y a los servicios y al sector de los servicios. El desarrollo ininterrumpido de la economía es producto de la creciente concentración de la riqueza. El desarrollo del capitalismo monopólico favorece la fusión empresarial, los cuales, motivados por aumentar sus capitales, no solamente forman corporaciones, sino que comienzan a desarrollar en el campo tecnológico y
la eficiencia económica. No solo buscan controlar el mercado, estas corporaciones, es decir, los precios y la producción, sino que la idea de estas corporaciones es eliminar a la competencia, algo típico y característico del capitalismo monopólico. A través de la monopolización y la fusión de determinadas empresas se busca controlar los precios, fijarlos, controlar la cadena de producción, pero también se busca la eliminación de la competencia. Ahora, el trust y los cárteles son la estructura económica de esta sociedad norteamericana. La mayoría de las industrias productoras de bienes de consumo estaba controlada por un pequeño número de grandes empresas. Y acá encontramos, por ejemplo, a la Ford, a la General Motors y a Chrysler, ¿no? Pero dado que las guerras de precio entre estas compañías resultaban ruinosas para cada una de ellas, ¿no? Se estaba en condiciones de llevar a las demás a la quiebra. Y su competencia, en realidad, en un régimen de oligopolio, tendía a manifestarse. Y esa manifestación era cada vez más en la calidad de los productos que en los precios. Para José Rodríguez Díez, ¿no? La industria automotriz es el sector promotor del auge de la productividad durante la década del 20. Este aspecto se debe gracias al aprovechamiento máximo y por la utilización máxima de todos los recursos naturales existentes, el empleo del petróleo y de la electricidad, componentes ya que habían comenzado a desarrollarse, a utilizarse en la segunda revolución industrial, y por el nuevo sistema de trabajo que busca incrementar la producción mediante la racionalización del trabajo. Y acá hablamos, bueno, de algunos aspectos, o estamos en pleno desarrollo también de la segunda revolución industrial que se desarrolla en Estados Unidos. Ahora, la producción masiva llevada adelante por la industria presentó determinados pilares. Por ejemplo, la mecanización, por el cual se tiende a sustituir el trabajo manual, ese trabajo manual que realizaban los hombres, por máquinas eléctricas y por máquinas a combustible, que de alguna manera, ¿no? Esta sustitución se debe a que la máquina produce más en menos tiempo y cuesta menos. También se produce la estandarización de la producción, es decir, se busca que la producción sea más racional y rentable a la vez. Otro de los pilares es la organización del trabajo. Y en la organización del trabajo se utiliza el modelo taylorista por el cual el hombre queda sometido a la máquina en lugar de dirigir los útiles de trabajo que emplea. Es decir, que el obrero queda añadido a la máquina.
Y la calificación del trabajo, de ese trabajo obrero, se determina según el puesto que éste ocupa y no en función de las habilidades o el conocimiento técnico que se tenga sobre lo que se está haciendo. Claramente se busca en todo momento un proceso productivo cronometrado, sin perder obviamente la calidad del producto. A esta organización del trabajo basada en el taylorismo se le suma la producción en cadena. Mediante el Fordismo se busca ampliar la división del trabajo, ya que este modo de producción combina una serie de factores con los cuales se busca aumentar la productividad, es decir, la cadena de montaje, maquinaria especializada se utiliza, salarios altos y trabajadores fijos en sus puestos de trabajo a lo largo de la cinta. Estos trabajadores estarán dedicados exclusivamente a la tarea que le corresponde. Y bueno, este modelo es el que utiliza Ford en su fábrica de automóviles de Detroit, en Estados Unidos. Si nosotros hablamos de este sistema, de esta organización del trabajo y esta producción en serie, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que queda demostrado en tiempos modernos, donde Chaplin se dedica exclusivamente en la cinta a ajustar tuercas. No tiene otra tarea que no sea la de ajustar tuercas, por ejemplo. Está buena tiempos modernos y ver cómo se desarrolla todo este modelo taylorista y fordista en la fábrica. Se los recomiendo para que lo vean. Ahora, el desarrollo de la industria automotriz, junto a las medidas implementadas por Ford en su fábrica, repercute en varios sectores de la economía norteamericana. Y esa repercusión fomentó o fomenta una sociedad de consumo. Ford, o para Ford, ¿no? El aumento salarial de los empleados no solo mejora el poder adquisitivo de la población, sino que una mejor retribución repercute en el crecimiento de la demanda de los automóviles. ¿Qué es lo que hace? Bueno, trata de evitar la crisis, ¿no? Trata de evitar las crisis recurrentes de superproducción y de subconsumo, de alguna manera. Yo me pregunto, ¿no? ¿Alcanza solamente con aumentar los sueldos? ¿Y qué otros factores promueven el consumo? Si bien el aumento salarial es un factor decisivo a la hora de consumir, existen otros factores u otros elementos que generan estos deseos de comprar debido al bombardeo visual que realizan por toda la ciudad. Y acá estoy hablando específicamente del papel que cumple la publicidad. Ahora, con el desarrollo y modernización de los medios de comunicación, especialmente la radio, las empresas vieron la posibilidad de ampliar el acceso a la publicidad comercial a los diferentes sectores de la población norteamericana. Paul Adams indica que los primeros aportes publicitarios tienen como misión la compra de aparatos de radio. Además, se limitaba a suministrar información al consumidor, ¿no? Sobre nuevos productos
existentes en el mercado. Por ejemplo, una de las publicidades que se hacía más en radio en los primeros tiempos era decir, por ejemplo, coma más naranjas. Ahora, sin embargo, con la expansión y competencia existente entre las grandes compañías, la publicidad será considerada una herramienta decisiva dentro del mercado de consumo y para forzar a la población a comprar cada vez más se utilizaron diferentes vías. Los diarios, la radio, luminosos en las ciudades e incluso el empapelamiento, ¿no?, en diferentes rincones de la ciudad. Porque a más publicidad, más posibilidades había de consumo. Pero el consumo creciente producto de la publicidad y la estandarización también produjo algunos problemas para las industrias, las cuales no solo buscaban perfeccionar los productos existentes, sino también crear nuevos productos para satisfacer a los consumidores. Ahora, otro de los aspectos de esta época y quizás el más novedoso es el desarrollo del sistema de crédito de consumo. Este sistema de crédito de consumo alcanzó a los sectores, aquellos sectores a los que hasta el momento no les habían o no estaban entonces prácticamente vedados, es decir, no le alcanzaban, no llegaban a poder comprar determinados productos por ser muy caros. Ahora, la venta a plazos permitió no solamente acceder a productos duraderos cuyo precio de mercado era elevado, es decir, era muy caro, sino que hacían la vida más grata o acrecentaba el prestigio ante los vecinos. La masificación, ¿no?, crediticia produjo planes de pago baratos por parte de las empresas, pero generó una cantidad de deudores. Y esto se debe a que se otorgaba crédito incluso a personas que no estaban en condiciones de pagar. Por lo cual el crédito, además, permitió que el mercado de valores creciera de forma notable, ya que a partir de ahora, ¿no?, la clase media podía adquirir, por ejemplo, una hipoteca a crédito, que antes era impensable o era imposible acceder. Ahora, continuando con los aportes de Paul Adam, este dice que la industria del automóvil, además de favorecer el consumo de masas, permite acortar las distancias, ya que el automóvil permitió o favoreció el desarrollo de otros sectores. Por ejemplo, el de la construcción. Ahora, se acortan las distancias, ¿no?, dice, gracias a las carreteras asfaltadas, las cuales unía las grandes ciudades de los suburbios, y el norteamericano decide alejarse de ese barullo urbano y asentarse en un barrio residencial con espacios verdes, por el cual este pasó a ser otro elemento de consumo para esta sociedad norteamericana. A ver, tener una vivienda incluso producía más consumo. ¿Por qué producía más consumo? Porque si yo tenía una vivienda, había que dotarla de energía, había que contratar un servicio de energía eléctrica. Y había que amoblarla, por ejemplo,
comprar aparatos de radio, aspiradoras, lavadoras, y hacia finales de la década también había que comprar heladeras, lo que constituye una muestra adicional de la complementariedad de la industria del automóvil y también de la industria eléctrica. Pero pensemos en esto. Bueno, la prosperidad económica de los años 20 produjo además grandes cambios culturales y también cambios morales en la sociedad norteamericana. Si bien la mujer logró acceder al mercado laboral en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Durante este periodo accedieron en forma masiva a un mercado laboral que se amplió y que de alguna manera se diversificó considerablemente. Ya no era la docencia o los servicios sociales, la enfermería o las casas de comercio las únicas actividades que convocaban a las mujeres. Ahora las escuelas universitarias y las escuelas comunes, ¿no? Las escuelas y las universidades comenzaron a formar técnicas y profesionales, a mujeres profesionales. Y claro, acá vemos a una sociedad que tenía mujeres profesionales en diversas ramas. Eran periodistas, escritoras, administradoras, por ejemplo. Ahora, con buenos ingresos y mejores condiciones de vida, porque las mujeres, al profesionalizarse y al adquirir determinados puestos de trabajo, podía tener mejores ingresos y esos mejores ingresos generaban buenas condiciones de vida y a su vez esas condiciones de vida mejores eran producto del consumo masivo. Ahora, con la aparición de los grandes centros comerciales, aparece también un nuevo estilo o un sentido de la moda, el cual mostró un nuevo tipo de mujer, ¿sí? Una mujer deportiva, pero también una mujer estilizada, ¿no? Estilizada al estilo Garcón, la cual redujo el largo de su falda y se cortó el cabello. Incluso la venta a plazo, junto a los bajos precios de los electrodomésticos como el lavarropa, la aspiradora, la plancha eléctrica, utilizadas en la mayor parte de los hogares norteamericanos, dio mayor tiempo libre a estas mujeres, ¿no? En las tareas del hogar. Y esto abrió camino a los cambios que se producen en este periodo de la década del 20. Claramente toda esta situación que se venía gestando y que se produjo durante este periodo favoreció o produjo que el interés por la diversión fuera ganando terreno gracias a la difusión de la radio, ya que se produjo grandes transformaciones tanto en los gustos como en el estilo de vida, y con la aparición de una nueva expresión musical, como lo es el jazz, el cual resonaba en varios rincones o en varios estados gracias a la radio, pero esta, al igual que el cine, también atendía al consumo de masas y tenía que ajustar sus programas a los intereses de esas masas. Un estudio de época revelaría la mentalidad popular. La radio apuntó a algo más que al enfrentamiento de las personas. Se emprenden programas, por ejemplo, educativos, sin mucho entusiasmo, claro, y propagó también noticias y dio publicidad a las campañas electorales.
El consumo de masa, ¿no? Y este consumo en masa del automóvil junto a las transformaciones de las ciudades, tanto a nivel urbanístico como arquitectónico, debido a la expansión de las carreteras y a las nuevas zonas suburbanas, según Nevis, proporcionó una nueva libertad a los jóvenes, ya que ahora el auto se transformó en una necesidad, en una necesidad que nos acerca a los lugares más lejanos. Por lo tanto, ya no vemos al automóvil como un artículo de lujo. Sin embargo, algunas prácticas llevadas adelante por los jóvenes produjo malestar en algunas de las, en alguna, mejor dicho, en una sociedad conservadora y tradicional, como era algunos sectores de los Estados Unidos. Estos sentían que el exceso del consumo de productos superfluos, ¿no? De productos vanos, de productos que no son de primera necesidad y que muchas veces ni siquiera son necesarios, al cual se le sumaba el consumo del alcohol, el cigarrillo y algún tipo de práctica sexual extramarital, solamente generaba una sociedad inmoral. Estas razones motivaron a que los grupos religiosos hicieran presiones o comenzaran a manifestarse y el gobierno debía pronunciarse y promover medidas para salvar la moralidad norteamericana. Bien, nos vamos a quedar por aquí porque estos aspectos que recién acabo de introducir son los que trataremos en la segunda clase o en la segunda, más que nada en la segunda instancia, no me salía la palabra, en la segunda instancia, que es la década conservadora de los Estados Unidos. Y aquí, en esta década conservadora, que es lo que vamos a tratar después, nos centraremos específicamente en la otra cara de la prosperidad económica. Porque hay que tener presente de que no todo lo que se desarrolla en Estados Unidos durante la década del 20 es bueno. Y esta prosperidad económica de alguna manera se ve opacada por determinadas prácticas de algunos sectores conservadores de los Estados Unidos durante los gobiernos republicanos.